este tema desarrollándolo con el economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán. Rafael, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Gracias por la invitación. Rafael, bueno, nos llama profundamente la atención dos cosas. Uno, que se esperaba una tasa del 0,5-0,7. Nos llama la atención lo que se dispara frente a los análisis que se habían hecho de mercado. Y también lo segundo es que este es un periodo en que normalmente las frutas y las verduras van a la baja. Por lo tanto, eso hace que exactamente en este periodo no se registren tasas como la que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo decían ustedes recién en la conversación. Esto sorprendió a todos, fundamentalmente a los que se preocupan y trabajan tratando de proyectar aumentos de precios. Como tú dices, esperaban la mitad de lo que terminó ocurriendo en el mes de enero. Cuando uno lleva esto a un año, es decir, lo compara con los precios que había en enero del año anterior, el aumento, lo que uno llama la inflación, el aumento de precios es de 7,7%, casi 8%, y no teníamos una inflación como esta desde fines de la década de los 2000, o sea, hace 13, 14 años atrás. Pero además, en dos líneas, hay varios otros factores que sugieren que esto no es algo de verdad transitorio ni resultado de algún problema puntual. A veces la inflación es porque hay un sector muy importante que enfrentó una situación anómala y los precios suben mucho. Este no es el caso. El INE tiene 12 divisiones de precios y 11 de ellas subieron. Y todas estuvieron, además, incluso la que bajó por encima de lo que se esperaba en términos del valor que terminó ocurriendo. Y cuando uno ve el porcentaje de bienes que subieron, lo que se llama la difusión inflacionaria, por primera vez en mucho tiempo el 70% de los productos que enfrenta un consumidor típico y también un proveedor, ¿no es cierto?, un emprendedor, etcétera, un inversionista, subió de precio. Así es que estamos en un contexto en el cual efectivamente lo que tenemos es un aumento generalizado de precios que ya viene validando lo que se viene viendo hace un rato atrás, que nos pone en una situación muy complicada como consumidores. Última cosa, piensa tú que más de la mitad de este aumento de precios, aunque todas las categorías, prácticamente todas subieron, 11, 12, más de la mitad es por transporte y alimentos. Entonces, también las canastas de consumo de la gente más vulnerable que se enfocan en alimentos y transporte se han visto incluso más dañadas que este 7,7 que entrega la cifra para el país como un todo. ¿Y cómo se va a sentir esto en los bolsillos, Rafael? Porque también veíamos que ayer se había hecho esta estimación de cuánto habían aumentado los salarios a nivel general y llegaba a un 6 algo por ciento. La inflación es del 7,7. Claro, ahí hay un margen de un 1%, un poco más de aumento por sobre el nivel de sueldos. Pero siendo ese el margen, tal vez no lo vayamos a sentir de una forma tan violenta. Mira, dos cosas. Lo primero, eso es lo que el lenguaje técnico llaman el sueldo real, es decir, el poder adquisitivo de nosotros las personas. Porque si a ti te dicen, oye, a partir de este mes te voy a pagar 6% más o menos lo que subieron los sueldos en promedio en Chile durante el año pasado, pero después resulta que lo que tú vas a comprar con esa plata vale 7% más, al final del día tienes menos plata en términos de poder adquisitivo que la que tenías antes de que esto ocurriera. Y eso es lo que pasó durante 2021 y sigue pasando. No conocemos todavía los datos de salario para enero, pero sigue pasando muy probablemente en el primer mes de este año. Ese es un primer comentario y eso es algo que de distinta manera, porque depende del tipo de canasta de bienes que la gente consume, pero de distinta manera la gran mayoría de los chilenos y las personas que viven en Chile, no todos son chilenos, están, ¿no es cierto?, sufriendo en este momento. Concretamente, algo que es muy habitual es que la gente, bueno, los que tienen la fortuna de poder tener un crédito hipotecario que les permitió, o la desfortuna, porque hay que pagar el crédito, pero la fortuna de poder tener una vivienda propia, estar aspirando a ese sueño, ¿no es cierto?, y pagan en UF su crédito, como hacemos todos, la mayoría. Concretamente, este 1,2% de enero significa casi 400 pesos más en la UF durante enero. O sea, el que tenga una deuda de 5.000 UFs, son más o menos 2 millones de pesos adicionales de deuda que las que tenía el 31 de diciembre, llevado a pesos. Entonces, esto tiene efectos súper concretos, como dices tú, y muy relevantes cuantitativamente además. Rafael, y pensando en qué explica este fenómeno, porque también hablábamos del exceso de gasto, de que en algún momento se tienen que pagar, digamos, entre comillas, estos excesos, ¿es por el exceso de gasto o también en qué porcentaje se tiene que atribuir, por ejemplo, a los retiros y al escenario externo, si pudiéramos ponerlo en porcentajes? ¿Cuánto pesa cada uno? Mira, yo aquí lo que voy a hacer es un acto de fe
con la institución que tiene mejor información, que está más preparada, que tiene por objetivo en su mandato resguardar que los precios no se disparen de manera sostenida en el tiempo, que es el Banco Central, y que es una institución que es técnica y que debiera ser ideológicamente neutral, y que es además aplaudida, ¿no es cierto?, casi transversalmente en Chile y por los organismos internacionales, y por lo tanto no tenemos dudas de que está haciendo la mejor pega que se puede hacer. Ellos estimaron para el último trimestre del año pasado, porque esta cosa, ¿no es cierto?, toma tiempo, tienen que hacer supuestos, estimaciones estadísticas, qué sé yo, y los datos que ellos presentaron en diciembre del año 2021, es decir, hace algo así como un mes y medio atrás, de sus análisis, dicen lo siguiente, que tres cuartas partes del aumento de la inflación por sobre lo que ellos proyectaban que íbamos a tener a comienzos del año pasado. Tres cuartas partes, es decir, 75% son factores locales, domésticos. Un cuarto, 25%, es resultado de lo que está pasando en el mundo, donde efectivamente también han subido los precios, los costos de la cadena de suministro han aumentado, el precio del petróleo está más alto, etc. Hoy día transportar cosas es más caro, etc. Entonces, estamos diciendo que si la inflación está en 7,7 y se suponía que iba a estar en 3%, eso es lo que el Banco Central esperaba, hay una diferencia ahí de cerca de 5 puntos, casi 4 puntos porcentuales de los 5 adicionales son por factores locales, uno por lo que está pasando afuera. Y de los locales, ahí hay fundamentalmente dos razones y solo las menciono. La más obvia es que el dólar ha subido. Y cuando el dólar sube, se encarecen muchos bienes que son importados, muchos de ellos son bienes de capital. El Banco Central dice que el dólar ha subido porque hay más incertidumbre en Chile y la gente se refugia en el dólar. Y eso ha explicado más o menos un tercio de esos 4 puntos adicionales. Y lo otro es fundamentalmente lo que tú dijiste. Estuvimos en un año muy anómalo, estamos todavía en el medio de una porquería de pandemia que ha sido dramática, que ha generado que tanta gente lo pase tan mal y perdamos a más vidas humanas en todo el mundo, pero en Chile, anómalamente, para mucha gente hubo un acceso a recursos como resultado de los fondos de pensiones y del IFE de emergencia que significaron montos que jamás en la historia de este país habían entregado al mundo privado. Y eso significó, por ejemplo, que al mismo tiempo que tuvimos la pandemia, durante 2021, el consumo en el país creció más de 20%. Y eso típicamente genera lo que los economistas llaman un exceso de demanda. Se buscan más autos que los que históricamente se buscaban, no hay stock y su precio sube entonces, y es parte importante de lo que está pasando. Así que el Banco Central nos dice que esto es fundamentalmente 75% por dólar y exceso de demanda y 25% por lo que está pasando en el resto del mundo. Rafael, y pensando en eso, es que te preguntaba que la gente está percibiendo, y lo analizamos con los porcentajes, esta mayor alza en los precios, que su sueldo le alcanza para menos, pero la diferencia no es tanta, es como un 1% entre lo que realmente cuestan más las cosas en relación a su sueldo. ¿Y por qué te planteo esto? Porque eventualmente un sentimiento de las personas de que no les está alcanzando los recursos pudiera empujar a un quinto retiro. Ya hemos visto que hay parlamentarios que sin todo este escenario están pidiéndolo. Por lo tanto, esto pudiera retomarse, esta conversación, cuando asuma el nuevo Parlamento o incluso a mediados del año, de acuerdo a cómo avanza esta situación. A ver, yo espero, y en esto creo que la gran mayoría de los técnicos con los que tú converses, sean de izquierda a derecha, neutrales o no neutrales, estén o no estén en algún partido político, organismos internacionales y también organismos públicos como el Banco Central, han dicho, esperamos que no haya un quinto retiro. Y la razón, esperamos que no haya, ¿es un quinto o un cuarto? Ya a esta altura en la práctica un cuarto, pero claro, pero se llama quinto, claro, en el proyecto. Exactamente, porque el cuarto al final no prosperó. Pero la idea es que algo que fue absolutamente necesario por la incapacidad del Estado al principio de la pandemia, fundamentalmente durante el 2020, de llegar pronto y bien a la gente que más lo necesitaba. Nosotros en la Comisión de Productividad hicimos un estudio que mostró que cerca de 75% de la gente en el peor momento de la pandemia, julio 2020, decía que no tenía suficiente dinero para comer. Eso es autorreportado, pero eso es un estudio que levantó la Comisión en los últimos meses. Entonces, esta fue una tragedia como Chile no había enfrentado en décadas. En ese momento, el primer retiro parece que fue absolutamente necesario para reemplazar lo que el Estado debió haber hecho de otra manera si hubiese tenido la capacidad de hacerlo y que no pudo. Pero ya desde el segundo, y con certeza desde el tercero, el mundo técnico, afuera y adentro, lo que dice es que, habiendo mucha gente que todavía tiene enormes necesidades, el Estado tiene otras herramientas para resolver esos problemas vía política social y transferencias directas que son mucho más adecuadas que seguir derogando
seguir degradando los ahorros que al final algún día va a haber que devolver para que la gente tenga pensiones que ya no son altas y que van a ser incluso más bajas en el contexto actual. Por lo tanto, el mundo político, desde la perspectiva de lo público y del compromiso con el largo plazo, se ha portado re mal en el último año y medio. Hay varios argumentos para eso, podemos discutir sobre por qué lo han hecho, pero el punto es que desde la perspectiva técnica yo aplaudo que el presidente electo y su equipo, a través de su jefe económico, que es el ministro de Hacienda, hayan en entrevistas señalado que van a buscar otras maneras de seguir ayudando a aquellas personas que siguen existiendo con enormes problemas, que viven en situación precaria, pero que no es a través de un retiro masivo que le llega en un porcentaje muy alto a esta altura a mucha gente que no lo necesita. La manera de resolver ese problema. Así es que yo espero que no haya un cuarto o quinto retiro, como lo llaman ahora, sin perjuicio de que probablemente si tuviera que apostar, más de algún parlamentario va a tratar de empujar esa política. Claro, sin duda. Pero también es bien importante que la recuperación a través del empleo dé a las personas ese ingreso que se recibía a través de las ayudas sociales. ¿Cómo está la capacidad de Chile de generar empleo en este momento en que, claro, hay un aumento, veíamos, de la inversión extranjera, pero no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuáles son los factores que pudieran generar incertidumbre en esos inversionistas? ¿Cuál es la capacidad que tiene Chile para generar empleo y para generar este crecimiento que se necesita en estas condiciones? Ese es probablemente uno de los desafíos más grandes que tiene Matilde el país en términos económicos, a mediano y a largo plazo y también en lo inmediato. Y David Bravo, que es uno de los expertos, ¿no es cierto?, que más sabe de estos temas y que ha recogido a través de la encuesta de empleo de la Chile primero y ahora de la Católica desde hace un tiempo, información, ha planteado esto muchas veces, ha dicho, por favor, no nos olvidemos que aquí seguimos con, está bien, no es una crisis del tamaño, la magnitud, la profundidad de la pandemia, pero también hay una pequeña pandemia laboral. Yo escribí una columna hace un par de meses atrás que la llamé así para tratar de provocar. Un poco la idea es decir, mira, a pesar de que el país el año pasado creció a una tasa anómalamente alta, dos cosas. Lo primero es que cuidado, porque este año ya se espera que el ajuste sea gigantesco hacia abajo. Cuidado, porque ya los apoyos del Estado generalizados vía IFE y vía fondos de retiro probablemente no se van a, ojalá los fondos no, y el IFE probablemente no va a tener recursos para hacerlo. Esto solo se va a resolver definitivamente si es que somos capaces de generar de manera dinámica más empleo. Y sin embargo, a pesar de lo mucho que hicimos el año pasado, en este momento, si nos comparamos con el día previo a la pandemia, comienzo del 2020, hay todavía 600.000 puestos de trabajo que no se han recuperado, entre los que todavía no se han recuperado y el hecho de que la población siguió creciendo y por lo tanto esto es una cosa dinámica donde hay gente que salió del colegio, salió de los liceos y lo que está buscando desde la educación es encontrar un puesto de trabajo. Cuando uno suma estas dos cosas, a Chile hoy día le faltan 600.000 puestos de trabajo en comparación a la situación que tenía el día previo a la pandemia. Por lo tanto, el gran desafío que viene para adelante, entre muchos otros, y el gobierno electo va a tener cuesta arriba, ¿no es cierto?, la situación económica por múltiples razones, entre otras esta, más estructural, es un tema de empleo. Y esto además, se exacerba con todo el debate que ha habido otra vez, ¿no es cierto?, de la automatización, la robotización, que ya hablábamos antes de la pandemia, y lo que ha pasado ahora con el teletrabajo, etcétera. Entonces, yo te diría que si uno tuviera que poner esfuerzo, si tuviera que poner ideas en términos de qué cosas y prioridades en Chile en lo económico hacia adelante, uno es el crecimiento a larguísimo plazo para terminar de ser un país desarrollado y dos, el enfrentar la crisis de empleo que Chile todavía tiene y va a seguir teniendo durante los próximos años. Me alegra, y esta es mi última línea, que todas las señales desde el mundo político sean que el IFE laboral, que es una versión acotada del IFE enfocada en trabajo, se vaya a extender y que se haya aprobado también esta pensión garantizada única que es compatible con, o universal, que es compatible con el trabajo. Así que algunas cosas están haciendo, pero este es un tremendo desafío. El ministro o la ministra de Trabajo y el equipo económico completo va a tener que meterse en esto durante parte importante de sus días durante los próximos meses. Rafael, y para terminar, el tema de la inversión extranjera en la generación de empleo, ¿cómo la ves? Porque también hay incertidumbre por parte de la Convención. Y lo último, ¿cuáles son las señales macro que nos pudieran dar un cierto optimismo? ¿Hay o no? Sí, aquí se producen tensiones, ¿no es cierto? Uno querría que los países tengan derecho a preguntarse y cuestionarse sus estructuras cada cierto tiempo, y lo que está haciendo Chile en términos de la Convención, a pesar de las malas señales que incluso desde adentro algunos de los convencionales que son más del centro izquierda han ido reconociendo en el último tiempo, yo voté apruebo, voté convencido, y sigo pensando que hay una
que era necesario, digamos, hacer cambios radicales en la Constitución, pensando desde la economía. ¿Para qué te digo si nos empezamos a pensar en otros aspectos importantes, ¿no es cierto?, de un país, como lo social, la distribución de poder, etcétera? Así que yo sigo creyendo en eso, pero también entiendo que cuando uno hace un proceso de esta magnitud, genera incertidumbre, y la incertidumbre siempre es mala para la inversión. Le pasó a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno que durante los 4 años la inversión no creció porque ex post trató de hacer demasiadas reformas. Entonces tú tienes que manejar esa tensión entre querer hacer cambios estructurales para que el país mejore y vivamos mejor en lo económico, en lo político, en lo social, pero al mismo tiempo resguardar la cosa económica. Yo creo que el presidente Boric, por los nombramientos que hizo en el área económica, dio una señal súper potente en términos de que va a tratar de dar las señales correctas. Y yo estuve justo en Estados Unidos un par de semanas y conversé con varios organismos internacionales y los comentarios son todos positivos. Pero eso no significa que vamos a terminar siendo exitosos, porque esto que viene para adelante es una pega súper compleja, complicada, y solo el tiempo dirá cómo la gestionamos. Así es, los números, claro, no son un buen comienzo desde el punto de vista económico para el nuevo gobierno, pero vamos a ver entonces cómo se van dando las cosas. Rafael Bergüán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día en que todos nos impactamos un poco con los números. Que estés bien. Gracias por la conversación. Gracias por la invitación y que tengas un bonito febrero. Chao. Gracias, igual.